las astillas de la historia, por el recuerdo y la memoria seguirán. Será la forma de encontrarnos en la última estación, en la canción sin fin. El silencio en la vereda que enmudece, con los que quedan intentando embellecer, honrar los días y la herida que siempre estará ahí, aún después de morir. Vas a reír y a volver a despertar en una noche de abril, porque sí, cantando en el final, hasta que la vida nos devuelva la verdad. Siempre habrá una murga preguntando dónde estás. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en qué momento nos están escuchando. En esta oportunidad vamos a seguir haciendo camino al andar, buscando y pensando y reflexionando sobre cuestiones de salud mental, de derechos humanos. Y en esta oportunidad nos vamos a adentrar para pensar también en relación al sentido de la fecha del 12 de octubre. Vamos a estar pensando y reflexionando y conversando fundamentalmente algunas cuestiones de interculturalidad. Y en esta posibilidad tenemos la oportunidad, la grata visita acá a la facultad. Vamos a estar conversando con María Claudia Villarreal, que ella es magíster en antropología social, es integrante del Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos de la UNR y del Programa de Antropología y Educación, SEACU, también UNR. Coordinadora de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Formación Docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y ex profesora del nivel superior de educación de la provincia de Santa Fe. Recientemente tuvimos la posibilidad de leer una nota muy interesante que salió en Redacción Rosario sobre la educación interculturalidad en la escuela primaria. Y bueno, queríamos conversar un poco con vos, María Claudia, sobre algunos puntos que abordaste en esta linda nota, en ese lindo artículo que escribiste. Y bueno, conversar el sentido de esta fecha, este efeméride del 12 de octubre, y cómo pensás y cómo vienen trabajando la cuestión de la interculturalidad crítica, ¿no? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, una alegría estar acá, conversando con vos, tener la posibilidad de difundir algunas de estas cuestiones que son preocupaciones, donde hay deudas y hay avances con respecto a todo lo que tiene que ver el enfoque intercultural, que no deja de ser finalmente la realidad de cualquier grupo social. En todo grupo, este inter tiene que ver con una cuestión de relación. Y en el caso de la interculturalidad como enfoque o como perspectiva en educación, la pensamos justamente como la posibilidad de la relación entre grupos diversos en contextos de desigualdad sociocultural. Sabemos que la Argentina, nuestro país, es un país plurilingüe y plurilingüístico, ¿no? Que hay una diversidad y hay una riqueza en esa diversidad y que alberga y que albergó de manera diferente, contradictoria, según la época, a distintos colectivos, ¿no? Desde los pueblos indígenas, que eran los que realmente estaban acá antes de la llegada de Colón, como así también a los migrantes europeos, la gran migración europea, migraciones de países limítrofes, afrodescendientes, y también nosotros mismos, los blancos occidentalizados, también estamos dentro de esas diversidades.
Y bueno, desde hace varias décadas que dentro del campo de las ciencias sociales, fundamentalmente, yo diría a partir de la vuelta de la democracia, hay comienza un proceso que es acompañado también por algunas líneas a nivel inclusive internacional que promueven o que logran una incipiente visibilización de los pueblos indígenas como sujetos políticos y sociales. Por supuesto que falta mucho, pero bueno, en el ámbito de lo que es lo escolar, o la escuela en un sentido amplio, pensamos la escuela en un sentido amplio, pero no solamente, la educación, perdón, en un sentido amplio que no solamente abarca la escuela, sino que también abarca las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, los distintos espacios en los cuales los niños, niñas y jóvenes se desenvuelven. Bueno, encontramos distintos tipos de diversidades. Pero bueno, tradicionalmente el modelo escolar de Sarmiento, que fue el que marcó la escuela argentina, fue, lo sabemos, profundamente homogeneizadora y centrada en lo que sería un eurocentrismo de los conocimientos, de los saberes, de las experiencias. Y sabemos que desde el momento de la conquista se crea el indio, se crea esa categoría que alude a esas relaciones asimétricas y de desigualdad entre superiores e inferiores, bárbaros y no bárbaros. Y bueno, esto que se genera con el comienzo de la modernidad continúa hasta el presente. Podríamos decir que esas relaciones de desigualdad y atravesadas por el poder siguen manteniéndose en el presente a pesar de algunos avances. Perfecto, totalmente de acuerdo con este inicio de la conversación. Que en el artículo este que hacíamos referencia también trabajabas esto que llamaba un poco la atención, esta noción de interculturalidad crítica, ¿no? A diferencia de otro tipo de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad crítica, que lo pone en relación con varios conceptos que creo que son muy fuertes, al menos para problematizar estas relaciones de desigualdad, de superioridad, de inferioridad que se fueron gestando en esta travesía de la conquista, ¿no? Que lo pone en relación a la convivencia y la idea de convivir con la ambigüedad, algo que me parece, creo que en educación y en salud mental y derecho humano, en esa articulación, creo que en este momento, en este presente, es fundamental poder aprender y enseñar a convivir, ¿no? Sí. En estos momentos. Pero a su vez, esa convivencia con la ambigüedad en tensión y articulada con esta noción que vos también traes en el artículo de justicia. Bien, sí, tal cual. Y aparte, esto pensado desde propuestas didácticas. Bien. Esto me parece que es muy interesante, muy precioso para seguir conversando. Gracias. La categoría de por sí de interculturalidad es problemática. Es una construcción permanente. Aparte, disculpa que te interrumpa. Muchas veces también se ponen de moda algunas palabras y queda todo muy amplio. Y no hay precisiones de cómo se ponen en tensión y cómo se trabajan y cómo se piensa el presente, esto que vos traías al principio de la conversación. Entonces me parece interesante esa diferencia de la interculturalidad crítica y la perspectiva de cómo lo están abordando. Tal cual, sí. Vos decías que se ponen de moda las categorías, los conceptos y también las prácticas. Porque podría decir que en este momento, en estos últimos años, después de la pandemia también, a propósito de la fecha o de la efeméride del 12 de octubre, hay como una eclosión
de actos escolares donde por ahí son abordadas estas temáticas o son convocados docentes de las escuelas de intercultural bilingüe de la ciudad para trabajar o abordar esta cuestión, ¿no? En principio, interculturalidad viene de una tradición latinoamericana que un poco tiende a ir más allá de las ideas multiculturales que son propias bien de los 90 y que marcaron una idea de relación de la que hablamos al principio, en relaciones en función de tolerancia, en función de educación para la paz. Estos organismos internacionales también influyeron paradójicamente con estas visiones, en el sentido de que el conflicto no aparece o el hecho de estar juntos ya está garantizando la interculturalidad o la relación, y no es así. O sea, la típica imagen que uno puede encontrar cuando busca 12 de octubre o interculturalidad es por ahí el mundito con un conjunto de manos alrededor de todos colores, o niños y niñas que prácticamente tienen la misma carita, están todos sonriendo pero tienen ropas distintas, y esa imagen remite a esa idea nórdica de tolerancia o convivencia que oculta las relaciones de poder y las desigualdades. La interculturalidad y la interculturalidad crítica viene justamente a problematizar mucho más profundamente todas esas relaciones para construir convivencia, no desde la palabra convivencia, sino como una construcción que permita vivir juntos, reconociendo las diferencias, pero fundamentalmente encontrando puntos en común. Y a partir de allí. O sea que la diversidad no sería un problema como en otras épocas. Porque celebrar la diversidad, ¿qué es eso? Sino más bien es atender necesariamente a una historización, a un patrón de desigualdad racializado que se produce con la llegada, como decía antes, de Colón a América y que se perpetúa hasta la actualidad. Entonces, digamos, si queremos construir una interculturalidad crítica, que yo creo que no hay otra, porque así como las ciencias sociales son críticas o no son ciencias sociales, la interculturalidad es crítica, no se pueden separar las dos palabras. Pero en las prácticas o en los discursos se confunden, ¿no? Como proyecto o como futuro posible, la posibilidad de relativizar los propios saberes occidentalizados, atender a los saberes locales, que muchas veces decimos el sentido común, que es lo que traen los chicos de sus propias experiencias y de sus familias, y que sí, lo contamos en la escuela como una anécdota, pero después viene el conocimiento superior, que es el occidental. Entonces, justamente, la interculturalidad crítica tiene que ver con la posibilidad de acercarnos a la justicia que tiene que ver con la igualdad, por ejemplo, pero no con la igualdad liberal de la época de la Revolución Francesa, sino una igualdad basada en un reconocimiento del otro como sujeto de derechos, con la posibilidad de pueda producirse o pueda atenderse, y ahí viene la intervención docente, relaciones de intercambio en un plano de igualdad, que no haya contenidos o problemáticas que estén por debajo de otras, sino que todas puedan estar en un plano de igualdad, puedan dialogar y desde ahí construir
relaciones más justas, humanitarias y más cercanas en el aula, y en la vida, y en la facultad, y en cualquier ámbito. Esto que estás diciendo, por otro lado, me recuerda muchísimo a cómo, por ejemplo, Ulloa define una de las vertientes como él considera la salud mental, ¿no? Como un contrapoder. Justamente, ¿no? Que no es algo que alude a la toma del poder gubernamental, aunque sabemos, y cada vez más, la importancia de la creación de políticas públicas que garanticen derechos, ¿no? Eso es sumamente importante. Totalmente. Pero él hacía referencia justamente a la salud mental como contrapoder y tomaba la noción, digamos, de contrapoder, el motor, esa idea del malestar en la cultura. Sí. Del malestar como una tensión dinámica, justamente, que es aquello que entre lo que somos hechos y la posibilidad de ser hacedores también. Pero él, justamente en esa manera de ir constituyéndonos, él pensaba, esto es muy en relación a este posicionamiento de la interculturalidad, no trabajaba ese concepto, creo, ¿no? Por lo menos nunca lo leí o lo escuché de él, pero planteaba la noción de contrapoder como producción de salud mental, en tanto la posibilidad de construir vínculos que no resulten opresivos ni para sí mismos ni para los demás. O sea, en un plano de justicia igualitaria, ¿no? En un plano de esa noción de justicia que vos trabajás desde la interculturalidad crítica. Por eso me parece precioso también esa articulación, poder pensar esas articulaciones, ¿no? Entre los campos de la antropología y las lecturas de la psicología mucho no tengo, pero esto que decís, yo tampoco mucho de la antropología. Bueno, pero pueden dialogar, y ahí está la potencia, ¿no? Justamente. Esto de los vínculos, ¿no? Entonces pensaba que muchas veces sucede que esta idea alejada de la interculturalidad crítica, sin duda, de lo que sucede en el aula, las miradas desde del docente al grupo, la posibilidad de que por ahí la diferencia o la diversidad se relacione con marcas de la cultura, que hace que, por ejemplo, estos niños, algunos niños no puedan aprender, o sean muy callados. Esto del el niño callado o el silencio indígena, lo hemos trabajado nosotros, también es una forma de resistencia. Es una forma de resistencia que tiene que ver, en algunos casos, con los niños más chicos, y ha sucedido y sucede en las escuelas, que directamente, si su lengua uno es la indígena y el docente habla en español, directamente no se entiende. O formas de resistencia y agrupamientos entre los propios que producen fronteras al interior, y esos procesos de socialización, intercambio, los vínculos y las subjetividades grupales son muy difíciles de que se produzcan. En relación cuando te iba escuchando, esto último que estás planteando de la experiencia áulica también concretamente, recordaba también el posicionamiento que también para pensar esta construcción, digamos, de lo común en la experiencia áulica, respetando la diversidad, respetando las diferencias, como la necesidad que tenemos aún y el desafío también de distanciarnos como un movimiento epistémico, romper esta visión homogeneizadora, también eurocéntrica, de la mirada esta tradicional que habla justamente, que nos ha hablado tanto tiempo y que nos sigue insistiendo ese encuentro de culturas, cuando lo que ocurrió fue una conquista, fue una imposición, ¿no? Se sigue hablando todavía de encuentro. Bueno, estábamos, antes de empezar la entrevista, ¿no? Esto de cómo hasta determinado momento se celebraba el Día de la Raza, ¿no? Y después creo que fue un movimiento
digamos, de sentido muy importante esto de pasar a conmemorar el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Esto a otro sentido. Totalmente. Y empieza, nos exige a pensar todo este movimiento histórico de otra forma. Claro, hay avances, retrocesos, o sea, en el 2010 fue cuando cambia el nombre directamente, Día de la Raza, porque la raza como tal, la raza es una categoría, una construcción de fines del siglo XIX que tiene que ver con las ideas evolucionistas, y la cual tenemos que decir también que la antropología en gran parte contribuyó, fue funcional en sus inicios, y nosotros siempre nos ponemos críticos respecto a esos orígenes de la disciplina, pero sin duda el decir que hay una raza y esa cuestión de la clasificación, no hablamos de razas, hablamos de culturas, hablamos de comunidades, pero lamentablemente, entiendo que en la página oficial nacional respecto a la efeméride, este año 2025 aparece nuevamente la categoría, o sea, el nombre de Día de la Raza, que es más que un nombre, digamos, es... Entiendo, toda una concepción que remite a otra cosa. Lo considero como un retroceso, por eso es más fuerte la resistencia y la militancia que tenemos que hacer en los espacios, en la cotidianeidad escolar. Digamos, si uno, por ejemplo, recorre salones de primaria, aparece la diversidad, por ejemplo, con las manitos, pero no deja de haber escuelas donde sigue apareciendo las carabelas de Colón. Podemos tomar la carabela, pero ¿qué hacemos con esa carabela? Si la dejamos ahí, hay una contradicción, y realmente la contradicción también se le produce al niño, lamentablemente. Por eso son procesos largos, la construcción es cotidiana, nosotros usamos mucho esta categoría de vida cotidiana y construcción de interculturalidad en acto, donde se entrecruzan el ministerio que con su normativa, los equipos de gestión, lo que hacen las docentes, lo que traen los niños, todo ese entrecruzamiento va construyendo o no interculturalidad, pensando siempre que las políticas públicas tampoco son verticales y que hay procesos de apropiación a nivel de lo escolar de esas políticas. O sea, esto que se dice o que se decía y que está mucho en el lenguaje del docente, se baja del ministerio. No es tan así. Las formas de apropiación, de resistencia y particulares, no quiero decir adaptaciones, particulares formas de abordaje, hay un margen bastante grande y bastante interesante que tiene la escuela. Hay márgenes de libertad. Totalmente. Y de construcción colectiva, siempre colectiva, sí. Siempre colectiva, porque si no, son esfuerzos que quedan y se pierden en el tiempo. Está muy interesante. Pensaba, hacía algunas relaciones en esta afirmación que hacías hace algunos momentos, de la manera de pensar en lo cotidiano, la construcción de algunos vínculos, y de ahí poder pensar que la creación de esas condiciones en la experiencia áulica para crear vínculos que sean más justos, más igualitarios en ese sentido, no en el sentido de esto que vos también criticabas de lo liberal. Y vos hacías como una afirmación fuerte de que no hay otra, de crear vínculos desde esa perspectiva, ¿no? Intercultural, crítica, de respeto por la diferencia, respeto por la diversidad, pero que no es solamente en el sentido de lo multicultural, ¿no? Bueno, hay otras culturas, hay que respetar, tolerar,
¿no? Ese respeto de la interculturalidad crítica, entiendo, y esto lo quiero conversar, digamos, exige también esto que vos planteabas, porque no se exige cierta unidad en la diferencia. Totalmente. Esto de que vos decías, buscar puntos en común. Entonces, no nos queda solamente esto de tolerar a otros, sino que es un movimiento como más dialéctico también. Totalmente. Que nos exige. Contradictorio, sí. Claro, con conflictos, ambigüedades, como vos decías en el texto. Nos exige el respeto, pero también es una exigencia mayor, más profunda, más compleja, de buscar puntos en común. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reconocer, no? Más que respetar, reconocer. Reconocer que otros colectivos también tienen saberes, en términos de algunos autores, saberes otros, que son importantes ponerlos en diálogo, no dejar de lado los occidentales, sino ponerlos en diálogo, discutirlos e incorporarlos. Y construir en ese sentido la cuestión de lo común. Bueno, y entonces en relación con esto que veníamos hablando de lo común, justamente que rompe con esa homogeneidad, que nos exige también entrar en diálogo con otros colectivos, con otros grupos, ¿qué aportes, qué otros saberes podemos resignificar, visibilizar, ¿no? Y en tu experiencia también que venís trabajando en formación docente, también estás en contacto con otros grupos, otros colectivos, ¿qué podría contarnos? El mundo de los pueblos indígenas está cargado de una riqueza de una cosmovisión y saberes que, como decíamos antes, fueron históricamente pormenorizados, ¿no? Como las lenguas indígenas, que son lenguas que están en distinto grado de revitalización a nivel de nuestro país. Entiendo que esta cosmovisión que es bien holística, en el sentido que, por ejemplo, el territorio para los pueblos es un espacio donde se desarrolla la vida, donde no solamente hay humanos, sino hay no humanos, donde los animales tienen un lugar, donde hay una idea de ambiente o naturaleza diferente a la occidental, y no se habla de recursos. Esto que aparece en los libros de primaria y secundaria, o sea, los recursos naturales, ¿no? Entiendo que para todas las áreas de la formación y también en los distintos niveles, los pueblos indígenas tienen algo que decir. Nosotros solemos por ahí folclorizar o exotizar algunos, en la pretendida idea de verlos como bien distintos, ¿no? Con los atuendos tradicionales, ¿no? Haciendo las actividades que hacían antes de la conquista, pero bueno, los pueblos indígenas, como otros colectivos, están presentes hoy. Y de hecho, esto involucra pensar la identidad y pensar, por ejemplo, la cultura. Si nosotros tenemos una idea de cultura con un conjunto de características que caracteriza un pueblo, que tiene que ver con una lengua, que tiene que ver con un territorio y que es ahistórico, inamovible, y no damos cuenta de las dinámicas y los cambios que se producen en cualquier sociedad, también con los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, a nivel de la ciudad, a las alumnas en algún momento, o alumnos, les llamaba la atención ver a jóvenes de una comunidad indígena vestidos con zapatillas, haciendo movimientos en un colectivo, y no estando
bailando sus rituales del monte. Eso también hay que tener en cuenta y tener cuidado. ¿Qué concepciones tenemos de identidad y de cultura? Tomando la importancia de considerar las modificaciones y los cambios que se producen, el hecho de las migraciones en sí misma, el venir a la ciudad hizo que se cambiaran pautas. Algunas se mantienen, otras son reformuladas. Y esto, en relación con lo que vos me decías, me parece que es importante porque de esa manera muchos hablando bien situadamente de Rosario, muchos pueblos y otros colectivos ya han nacido acá y son rosarinos y quieren, no quiero decir la palabra integrarse, sino formar parte, no desde un lugar de que los acepten, sino en la posibilidad de compartir espacios como rosarinos, como argentinos. Así que cuidado con esas visiones de que, quieren separarse o formar un estado aparte, esa cuestión de la relación de algunas miradas sobre algunos pueblos que me refiero a la cuestión de la criminalización. Esos colectivos que quieren separarse de Argentina o forman parte de redes raras terroristas, yendo a extremos a otros espacios del territorio nacional, y tenemos ejemplos históricos y cercanos con respecto a eso. Que la historia de los pueblos indígenas forme parte de la historia nacional, es decir, cómo podemos entender la formación del Estado Nacional Argentino y como otros estados en Latinoamérica, sin reconocer que el Estado Nacional, ya independiente de España, excluye a los pueblos indígenas de su constitución. Y entonces ahí tenemos las famosas campañas al desierto, que se vuelve a hablar de campaña al desierto y se vuelve a reivindicar a Roca estos últimos años. Y bueno, no se puede entender el modelo agroexportador, la Argentina del siglo XIX, fines del siglo XIX, sin hacer alusión a las campañas de Pampa Patagonia y las del Chaco, que no quedaron ahí, sino que se produce todo un movimiento de familias que son llevadas algunas a museos, otras a la isla Martín García. Algunos caciques los persiguen hasta Chile, cruzando la cordillera, y tienen problemas con los chilenos porque pasaba eso también. Y como las familias desestructuran, tienen que desestructurar sus maneras históricas de relaciones sociales y relaciones económicas, porque deben insertarse en ese modelo capitalista de fines del siglo XIX como trabajadores asalariados, por ejemplo. En el caso del norte, con el algodón, con la caña de azúcar. Y bueno, también los vaivenes que tienen que ver con los procesos históricos. En algún momento se producen, siempre ha habido desplazamientos, pero desplazamientos fuertes, en el caso de los COM, por ejemplo, que es la mayoría de los pueblos que tenemos en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, tienen que ver por la desestructuración de las economías regionales en el norte, en fines de la década del 50. Y ya desde los 60 tenemos las primeras familias que llegan. O sea, si eso no se da en historia argentina, es una historia argentina incompleta. Como si también desnaturalizar la idea de que los pueblos indígenas, en este caso, son pueblos o las narrativas, de que los pueblos los seguimos nombrando en el pasado, en los libros aparece así, y lejos, en el pasado y lejos, ¿dónde? En el campo, en el monte.
y no los traemos al presente, a las luchas del presente, a los conflictos del presente. Es más fácil y da la idea y construye una Argentina más armónica donde no hubo conflicto. Y de hecho sabemos que los despojos territoriales, el reconocimiento de tierras, las luchas con respecto al agua, todo eso está presente y muchas de las comunidades llevan adelante estos cuestionamientos a políticas neoliberales y de extractivismo. Qué importante esto que mencionabas, que traes de lucha como resistencia y defensa, de defensa de la vida, ¿no? Esto de estar en contra de esas políticas extractivistas, políticas neoliberales, pero fundamentalmente creo que se puede comprender y lo pueden hacer en esto que decíamos, de cómo dialogar, de cómo visibilizar esas concepciones vitales que tienen de lo humano y no humano, en donde el territorio, ¿no? El ambiente es una parte fundamental de eso, ¿no? Porque creo, bueno, de ahí la noción de Pachamama, ¿no? De ahí la noción de la madre tierra. El pedirle permiso al monte para cazar. Exactamente. Qué importante, y esto que también vos decías, porque hablar de recursos, ya entrar en el lenguaje de la racionalidad moderna. La idea de desarrollo. Ya nos implica en que entrar en ese desarrollo, pero como que justamente la tierra es una propiedad. Totalmente. Y que, por lo tanto, es vendible. En cambio, esa otra concepción tan vital, tan importante, que implica defender justamente el lugar, el territorio, nuestro soporte material de vida, digamos, nuestros ríos, nuestras montañas, el aire, justamente entenderlo desde esa concepción implica defender ese lugar como la defensa de una madre, justamente. Y cuidarlo. Y el cuidado, por lo cual no es algo vendible, no es un recurso. Una mercancía vendible, ¿no? Y aparte, me parece que también en esto de la interculturalidad como una exigencia, no solo a tolerar, sino a encontrar puntos en común, también genera una comunidad desde si la tierra es un territorio en el cual, como una madre, también nos hermana. Hay una hermandad que no es la fraternidad, digamos, ¿no? Es otra concepción. Me interesa esto, remarcar que vos traes también. Y en relación con esto, como para ir finalizando, y te agradezco muchísimo esta charla, esta conversación, te agradezco muchísimo. Quería preguntarte, ¿con qué soñás? En general vivo soñando. No sé si es uno de mis problemas. ¿Con qué sueño? Que las deudas en relación específicamente en relación con la perspectiva intercultural pueda avanzar, que se den las condiciones contextuales que lo permitan y que, yendo más a lo situado, a nivel de la formación docente, en los distintos niveles, puedan ir incorporándose talleres, charlas, saber qué es lo que ocurre al interior de las instituciones, inclusive de las universidades, que de hecho en las facultades ha habido experiencias respecto a algunas, respecto a interculturalidad, en algunos hay algunos programas, pero por ejemplo no puede pasar que no sepamos si en tal facultad hay integrantes de pueblos indígenas, por ejemplo, o por ahí otras diversidades, ¿no? Y qué tipo de acompañamientos, acompañamientos no en el sentido de falta, pero sabemos que los pueblos indígenas, estadísticamente y desde las lecturas que hacemos, se encuentran en un lugar de desventaja con respecto a otros.
Y entonces, bueno, esas desventajas incluyen, por ejemplo, dificultades de distinto tipo, como por ejemplo el terminar la secundaria. Totalmente. Entonces, esto digo en el caso de la provincia de Santa Fe. En otras provincias las configuraciones han sido distintas. Entonces, digamos, hasta hace muy poco tiempo teníamos muy pocos docentes de nivel primario que terminaron la carrera y que no son idóneos, como se decía antes. O sea, idóneos porque saben la lengua y porque saben la artesanía. O sea, la posibilidad de llegar a una carrera y poder terminarla también es una cuestión de justicia, pero también al interior de las instituciones educativas, del nivel que sea, crear condiciones específicas para acompañar estos procesos, porque estamos hablando de desigualdades, diversidades, pero desigualdades estructurales, y las tenemos que considerar, porque si no, reproducimos lo mismo. Dejan y ni sabemos por qué dejaron. Como otros, ¿no? Como otras realidades, pero en este caso así. Bueno, muchísimas gracias, María Claudia. Y bueno, quería, para ir cerrando esta linda charla, linda conversación, quería recordar a un maestro que también conocí y sé que ha trabajado mucho desde esta perspectiva, la cuestión intercultural, sí. Al maestro Enrique Samar. Bien, recordarlo y homenajearlo por cómo... Buenísimo. Él ha promovido muchísimas condiciones para pensar el derecho, ¿no? Tal cual. Desde esa cuestión intercultural, desde la justicia, así que también quería recordarlo. Y bueno, ¿querías agregar algo más? Decir que para los pueblos la festividad o la celebración del 12 de octubre, para ellos es un día de duelo. Es un día que en el caso de la provincia de Santa Fe no hay clase. En realidad lo que se conmemora en un acto escolar que se abre a distintas instituciones del barrio, de la ciudad, donde en alguna época iban autoridades a nivel local y a nivel provincial, es como un acto interno, pero bien para afuera también, es la del 11 de octubre, que es considerada el último día de la libertad de los pueblos indígenas, porque con la conquista, con la llegada de Colón, comienzan sus penurias. Y vivir en las astillas de la historia, por el recuerdo y la memoria seguirán. Será la forma de encontrarnos en la última estación, en la canción sin fin. El silencio en la vereda que enmudece, con los que quedan intentando embellecer, honrar los días y la herida que siempre estará ahí, aún después de